Buenos días, tardes o noches. Yo soy Carla Sofía García López, estudiante del primero E en la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad número 164, ubicada en Zitácuaro, Michoacán. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es la Revolución Mexicana, más específicamente dividida en dos, que es la Revolución Democrática y la Revolución Popular. Pero antes debemos saber, en sí, la Revolución Mexicana pues inició el 20 de noviembre de 1910, sin embargo esta tuvo dos partes o dos fases. Primero hablaremos de la Revolución Democrática y cómo influyó también la traición de Victoriano Huerta, y después hablaremos de la Revolución Popular de Villa y Zapata. Ya les he dicho, primero vamos a hablar de la Revolución Democrática. ¿Quién fue su iniciador? Francisco I. Madero. Pero antes debemos saber quién era Francisco I. Madero. Bueno, Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en la Ciudad de México. Él fue un empresario y político quien en las elecciones de 1910 contendió para la presidencia por parte del Partido Revolucionario Antireeleccionista. Sin embargo, días antes de las elecciones fue tomado preso a órdenes del general Díaz, y días después, se dio la idea de que pues había ganado otra vez el general Díaz. Mientras Francisco Madero estaba preso, él tomó cartas y dio el plan de San Luis, donde desconocía y quitaba del puesto al general Díaz. Todo esto, pues, por el sufragio efectivo no reelección, que era su frase y que pues todos lo conocemos. Finalmente, Francisco I. Madero y los maderistas, que eran aquellos que lo apoyaban, como Pascual Orozco o Ricardo Flores Magón, llegaron al poder el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, el gobierno de Francisco I. Madero no duró mucho, pues el 19 de febrero de 1913 el país sufrió un golpe de estado que fue llamado como la Decena Trágica. Todo esto sucedió mediante el asesinato de Francisco I. Madero y de su vicepresidente, que en ese tiempo era José María Pino Suárez. Todo esto a manos de Victoriano Huerta. Pero si aquí se preguntan quién era Victoriano Huerta, aquí se los dejo. Bueno, la escena trágica. Victoriano Huerta fue un militar durante el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, se unió a los maderistas y por un tiempo siguió órdenes de Madero. Sin embargo, después del destierro de Díaz, se empezaron a ver las verdaderas intenciones que tenía Victoriano Huerta, que era llegar al poder. Entonces, después de los acontecimientos de la Decena Trágica, el 19 de febrero, Victoriano Huerta toma el poder de México, o sea, es el presidente, que es cuando sucede un choque entre los maderistas y hay un nuevo frente para derrocar a Victoriano Huerta. Y después de derrocarlo, hubo una nueva lucha. Sin embargo, esta vez era de ideales, que eran los socialistas, liderados por Villa y por Zapata, y los capitalistas, liderados por Venustiano Carranza y por Álvaro Obregón. Personas que en la lucha social o en la lucha popular, que era como les había dicho, toman papel muy importante, ya que eran los que estaban más en contra de los ideales de pues Villa y Zapata. Sin embargo, eso lo veremos en el otro tema. Bueno, ahora les hablaré sobre la segunda parte de la revolución en la que se dividió, que es la Revolución Popular. Esta fue principalmente liderada por Francisco Villa y por Emiliano Zapata. Pero primero debemos saber quiénes fueron estos dos importantes caudillos en la lucha de nuestro país. Primero, Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Morelos, mientras que Francisco Villa, que su verdadero nombre era José Doroteo Arango Arámbula, nació el 5 de junio de 1878 en Durango. Por ello es que uno de sus tantos nombres fue el Centauro del Norte. Mientras que Zapata toda su vida se dedicó a ser un agricultor, es decir, se dedicaba al campo, a las tierras, y eran empleados de capataces. Villa se dedicó a robar. Esto se hacía durante la gente importante viajaba en sus carros
y cuando pasaban por lugares no tan poblados o solitarios, era cuando llegaban los bandidos, como se denominaba el mismo Villa, y llegaban y les raptaban sus pertenencias, como si fuera un tipo Robin Hood, para que, vaya, me entiendan. Estas dos personas se unieron a la revolución por medio del Plan de San Luis, que como les había dicho, ese fue proclamado por Francisco Madero, el cual desconocía al presidente Díaz, pero también su condición de estos dos caudillos para unirse era que se les tratara a los indígenas como se debía. Es decir, la tierra es de quien las trabaja, como decía Zapata. Que les dieran lo que merecían. Es decir, si yo trabajo mi tierra, tiene que ser mía. Yo no voy a trabajar para alguien que me va a maltratar, que no me va a pagar y que me va a dejar morir de hambre. Finalmente, pues se unen y da todo. Cuando Madero llega al poder, él olvida completamente lo que había dicho del Plan de San Luis sobre ayudar a los trabajadores. Esto provocando que inicie una nueva lucha por parte de estas dos personas, creando el Plan de Ayala, que era levantar en armas a los obreros, a los trabajadores, principalmente en el sur y el norte, que era donde tenían más alcance, por lo mismo de que ahí fue donde crecieron, ahí fue donde nacieron. Y por eso fue que esto le empezó a preocupar tanto a Madero como a Huerta, como a Carranza, que eran los principales que estaban en contra de que se volvieran a movilizar. Pero con la muerte de Madero se volvieron a juntar Villa y Zapata, como con los carrancistas y Álvaro Obregón y las demás personas que ya les había mencionado que estuvieron involucradas, se volvieron a juntar para pues derrocar a Huerta. Sin embargo, después de derrocarlo y Carranza llegar al poder, se olvida otra vez de los obreros y estos vuelven a lanzar vuelven a su lucha. Sin embargo, se dividiría este dúo el 10 de abril de 1919 cuando tomaron por sorpresa a Emiliano Zapata, asesinándolo en la hacienda de Chinameca. Así es como podemos eliminar a Zapata del mapa, quedando solamente Villa. Sin embargo, Villa logró hacer tratos y por medio de un pacto de Xochimilco, quedó en que iba a dejar las armas, que ya no se iba a movilizar, sin embargo le tenían que dar una propiedad a cambio. Y pues fue cuando las cosas se tranquilizaron un poco. Sin embargo, el 20 de julio de 1923 fue asesinado en Parral, Chihuahua, y se dice que todo esto fue a manos de Álvaro Obregón, pues nunca estuvo de acuerdo con lo que decía Villa y lo quería lejos del radar. Lo quería lejos del radar. Después de haber visto las dos partes de la revolución, tanto la democrática, política, como la social o popular, que fue la que movilizó pues a la gente de México, podemos saber que pues sí, la unión hace la fuerza. Al juntar estas dos ramas, pues se logró hacer un movimiento grande que pues vaya, logró destituir al dictador de México, pero también trajo grandes cambios, no solamente en la forma de ver a la política, sino en los individuos. Pues podemos ver que el poder cambió a Madero y a Carranza, y principalmente a los capitalistas, los que estaban del orden político. A los populistas casi no se cambiaron y siempre estuvieron enfrente con sus ideales, siempre fueron la tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad. No giraron la tuerca, no giraron sus necesidades, o sea, siempre fue a lo que iban, mientras que, bueno, mientras que Carranza o Madero, al tener el poder, se olvidaron de lo que habían prometido. Esto nos enseña que el poder cambia y a veces cambia para mal. Pero esto se debe a personas que pues no lo saben cuidar, no lo saben mantener. O sea, sí, pero no. Es decir, un límite, un orden. Además, podemos ver que la Revolución Mexicana fue un movimiento social y político muy importante. Podría considerarlo para mí como el más importante, incluso más que
otros movimientos que ha habido, ya que de él desparramaron más como la Revolución Cristera o lo que decía Calles o lo que decía Álvaro Obregón. O sea, a partir de 1910, 1911, 1913 e incluso 1923, cuando asesinaron a Villa, fue un tiempo de grandes cambios para la sociedad de México. Sin embargo, creo que fueron cambios para bien, pues al día de hoy no te puedes reelegir. Si eres presidente, no te puedes reelegir y creo que eso es algo de felicitarle a Francisco Madero. Tenemos la Constitución de 1917, que aunque Carranza estaba en contra de que esta saliera a la luz, fue quien la firmó y puesto que él era el presidente, a final de cuentas también hay que agradecerle un poco, pues tenemos la Constitución más reciente. Entonces yo les puedo decir, en lo personal, que la Revolución Mexicana sí tiene un impacto en mí, ya que podemos ver las dos caras de la moneda, perdón. Podemos ver cómo era la política de México y podemos ver cómo era la gente. La gente era más humana y luchábamos por sus ideales sin cambiarlos tanto. Entonces yo creo que es un tema muy interesante, muy importante y más gente debería de tomarse el tiempo. Así que si tienen tiempo, pues les recomiendo leer un poco más de la Revolución Mexicana. Y recuerden que aquel que no conoce su historia está destinado a cometer sus mismos errores.